Hola amigos, bienvenidos a Divulgación Total. Esta es una nueva transmisión y hoy es 15 de agosto del 2018. Mi nombre es Fernando, gracias por acompañarnos, gracias por su atención. Y en esta oportunidad vamos a hablar de extraterrestres. Sí, lo decimos desde el principio, para aquellos que no creen en estos temas, estén advertidos. Así que vamos a abrir un poco más nuestras mentes y hablar sobre extraterrestres. Y lo que vamos a dar es el testimonio de Emery Smith, este insider del programa espacial secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ha estado dando muchísima información a David Wilcock a través del show de Gaia.com llamado Cosmic Disclosure. Esta va a ser una de muchas partes en las cuales vamos a tratar de compartir con ustedes el testimonio tan extenso, la mayoría de datos que ha dado Emery Smith durante las entrevistas que ha tenido con David Wilcock. Como dijimos, esta información va a estar basada en el testimonio que ha dado Emery Smith en los episodios de Cosmic Disclosure con David Wilcock en Gaia TV. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que dijo en el episodio número 2 de la temporada 9 de Cosmic Disclosure. Esto fue publicado en Gaia en diciembre, el 12 de diciembre del 2017. Y vamos a ver rápidamente qué es lo que dijo Emery en esa oportunidad. En esta fecha y programa, David Wilcock presenta por primera vez al público a Emery Smith. Dice que Emery había estado dándole bastante información, probablemente como por 10 años, a David, y David se refería a él como Paul. Ese era su seudónimo, ya que no quería salir a la luz, no quería salir al público. Pero Emery ya se había mostrado anteriormente en público cuando trabajó como asistente quirúrgico en la película Sirius, que produjo el Dr. Stephen Greer. Emery dice en este episodio: he estado 10 años trabajando contigo, le dice David Wilcock, hemos construido una gran relación. Básicamente tú eres la razón de mi evolución en este campo de la información no divulgada que me fue entregada, y ya es tiempo de sacarla a la luz. Así que gracias, le dice Emery a David, por ayudarme a llegar a este punto, ya que como sabes, en los últimos 3 a 5 años estuve simplemente guardando la información. En la película Sirius, Emery Smith hace una autopsia a un pequeño ser, al parecer extraterrestre, de unas 6 pulgadas de estatura, con un cuerpo aparentemente extraterrestre, ¿no? Por 5 años, Emery dijo también que fue el vicepresidente de la organización SETI, una organización de la cual es presidente el Dr. Stephen Greer. Un laboratorio civil español fue el que se encargó de guardar este ser, el pequeño ser conocido como el ser de Atacama. Realmente, dice, el gobierno lo tuvo primero, antes que nadie, pero nadie supo de eso. Entonces, dice Emery, la gente con la que yo estaba trabajando en SETI decidió que sería una gran idea ir a hacerle una autopsia y conseguir muestras de ADN. Porque si consigues algo del ADN, en este caso del ser de Atacama, eso es lo que tiene más peso para verificar la información. Y también para que hagamos participar, dijo en esa oportunidad, a una universidad importante. Así que, ya que mi experiencia era trabajando con tejido de origen desconocido en la Tierra, en estos programas compartimentados he visto más de 3.000 de estas cosas, dice, 3.000 tejidos. Era perfecto para mí el que me eligieran o el ser la persona que vaya a hacer la autopsia con un equipo más experimentado. Y también, dice Emery, fui asistido por los doctores Stephen Greer durante la autopsia y Jan Bravo. Por supuesto, ellos fueron los doctores que fueron testigos de esta operación y me ayudaron a
tomar las muestras de tejido. ¿Cómo empezó su experiencia? Dice Emery, mi experiencia comenzó cuando me uní a los militares a una edad muy temprana. Era lo que llaman un 90252. Emery dice, no sé si todavía usan esos códigos, pero tenía que ver con ser como un cirujano técnico. Es solo la persona que entrega los instrumentos al doctor. También fui paramédico y primer asistente quirúrgico. Luego me convertí en profesor de esas actividades. Eso fue muy rápidamente, casi de la noche a la mañana. Y después, cuando me mudé a la base Kirtland de la Fuerza Aérea, me ofrecieron un trabajo especial, lo que llamamos un empleo de madrugada. O Moonlight Job, como le llaman en inglés. Y solo era un chiquillo, dice él. Era muy joven, pero era muy inteligente, muy maduro para mi edad en ese momento. Y estaba fascinado cuando me pusieron a cargo de equipos de millones de dólares que la gente normal no podría ni siquiera utilizar, o inclusive equipos que no están disponibles para los civiles aún. Entonces eso me atrajo al empleo. Me dijeron, tú vas a hacer esto, Sargento Smith, pero en realidad vas a hacer esto otro. Pero aún vas a recibir tu paga. Y dice Emery, bueno, yo dije, está bien. Así que básicamente en ese momento estuvo trabajando para un programa compartimentado civil, pero además a la vez era miembro del servicio militar activo. Y eso funcionó. Y dice, y además sé que habían muchas personas en las salas de operaciones donde trabajaba que decían, ¿por qué Smith siempre se va temprano, al mediodía? ¿A dónde se va? Y la respuesta era siempre, bueno, tiene un problema en la rodilla, tiene que ir a terapia física. En la cadena de comando, dice Emery, ya sabían que algo estaba pasando, pero también tenían que justificarlo de alguna manera. Hasta que llegó el momento de decir, bueno, saquémoslo de aquí y que trabaje a tiempo completo en este trabajo de, básicamente, revisar tejidos de origen desconocido. Ahí fue donde dice que esta actividad lo absorbió y se volvió obsesivo con lo que estaba haciendo. Emery dice que este trabajo fue en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, en Albuquerque, en Nuevo México. No solo trabajaba ahí, también estaba haciendo estos trabajos especiales de madrugada. Es decir, de día tenía un empleo regular con los militares, con la Fuerza Aérea, y de noche o de madrugada hacía los trabajos para el programa espacial secreto. Y todo esto se hacía después de las horas de trabajo. Y esto tenía que ver, estaba relacionado con los laboratorios Sandia y Los Álamos. Dice Emery, los laboratorios Sandia es otro lugar seguro dentro de la base Kirtland de la Fuerza Aérea. Es como una base dentro de otra, que además es subterránea y tiene muchos pisos o niveles. Mi acuerdo, dice, de no divulgación ya ha expirado. Así que es seguro que hable de ciertas cosas, dice, pero no voy a hablar sobre algo de lo que no me sienta cómodo o que nos ponga a ti, se refiere a David Wilcock, o a mí en peligro. Pero lo que estoy diciendo ahora creo que está bien, dice. No me han amenazado nunca por nada de esto. La única vez, dice, que fui amenazado fue cuando traje el ADN de vuelta desde España, del CER de Atacama, ilegalmente. Esto fue desde Barcelona. Y cuando me amenazaron, dice, tuve 3 intentos de asesinato y pensé que era porque había traído el ADN de allá y lo llevé a la Universidad de Stanford. Y no tenía nada que ver con eso. En realidad tenía que ver con que alguien estaba enojado conmigo porque renuncié a mi trabajo y después instalé 3 laboratorios compartimentados que durante mi trabajo con este grupo tenían sus propios equipos mojados, dice, como lo llamamos, para llegar y hacer el trabajo sucio, pero pude salir de eso. Gracias a Dios, dice, y a la ayuda en realidad del gobierno de Estados Unidos y algunos funcionarios militares del ejército y la CIA que realmente me ayudaron, dice, y los amenazaron de vuelta. Y no era solo conmigo, sino también
habían amenazas a uno de mis colegas que estaba trabajando con un ser también, un ser extraterrestre. E inmediatamente después de eso todo paró, todas las amenazas pararon. Y pensé, dice Emery, cuando me dijeron y me llevaron al wet room o esta sala mojada o habitación mojada, porque estaba escapando del lugar donde estaba en Florida, recibiendo todas estas amenazas. Dice, me llevaron en un vuelo allí y lo siguiente que pasó fue que dije, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy aquí? En caso que la gente no sepa, un wet room o una sala mojada o una habitación mojada tiene azulejos en todas las paredes y el piso, y tiene un drenaje en medio del piso, y lo mojado del nombre de la habitación es básicamente la sangre, ¿no? La sangre de la persona que se lleva ahí. Este lugar es donde en realidad llevan a la gente y la asesinan, y se llama wet room porque tiene todos estos azulejos y es fácil de limpiar después del asesinato y la tortura, obviamente, ¿no? Tienen un gran drenaje y bastantes mangueras y un gran sistema de desinfección. Dice Emery, yo sabía lo que era esta habitación cuando me llevaron. He visto diferentes tipos de wet rooms o habitaciones mojadas, no solo para humanos, sino también para otras cosas y otros proyectos compartimentados. Pero nunca había visto uno en Washington, D.C., en Washington, D.C. Entonces solo me dijeron, cuando lo llevaron ahí, dice Emery, solo me dijeron, has violado tu contrato. Y continúa Emery diciendo, dije, antes que me maten, les dije, ¿podrían por favor mostrarme y decirme cómo violé mi contrato? Y bueno, por lo menos estaré feliz de saberlo. También les dije, ustedes saben todo sobre mí, tienen su propio satélite persiguiéndome, conocen cada teléfono, cada mensaje de texto, saben todo. Todo está interceptado. ¿Qué hice? Díganme. Y 8 horas después que lo tuvieron encerrado en esa habitación, sudando todo el tiempo, dice Emery, regresan y me dicen, lo sentimos, señor Smith. Hubo un problema interno y no tendrá que preocuparse de nuevo. Discúlpenos. Dice Emery, cuando ocurrió eso fue un momento hermoso porque fue la primera vez, dice Emery, que sentí que la alianza de personas allí estaba tratando de protegerme o tratando de hacer algo positivo, aparte de exponerme o dañar a mi familia. Emery dice que vivía en la base en Sandia, en los laboratorios Sandia. Tenía él ya su propio espacio donde él vivía. Además trabajaba en el hospital fuera de la base. El hospital de la base Kirtland para veteranos está en realidad fuera de la base, lo cual es raro. Y dice Emery, es que esa base es la 5ª más grande del mundo en tamaño, y ahí es donde se solían ocultar las bombas nucleares, en las montañas. Dice que él ya le ha mostrado a sus managers y a algunas otras personas, dice, este lugar, hemos sobrevolado esa área para que vean las compuertas. Dice, hay unas puertas gigantescas en las montañas que eran las que guardaban las bombas nucleares, pero ya no las usan para eso, dice, ahora las usan para otras cosas. Dice Emery también que en Nuevo México y Nevada están muy cerca. Y en Nevada está el Área 51, como todo el mundo sabe. Todas estas instalaciones están conectadas. Dice que ha usado el sistema de trenes subterráneos, pero solo de los laboratorios Sandia a Los Álamos. Y quizás haya ido a la base Dulce también y regresado, pero no sabe, dice, en dónde paró. Realmente él no ha ido a la base, sino simplemente ha utilizado el sistema de trenes subterráneos y él supone que ha parado en la base de Dulce, en una estación. Hay 4 de estos trenes, dice, del tipo de levitación magnética. Pero, continúa Emery, por lo que recientemente he escuchado, ya todos han sido actualizados y son ahora completamente diferentes. Ahora son algo así como un sistema de tubos de vacío magnéticos. Y esa es otra cosa con la que he trabajado, dice. Solo porque estaba envuelto en lo de la regeneración de tejido y también con muchas de las naves extraterrestres. Por eso fui llevado a diferentes proyectos para ver las naves. Porque las naves en realidad, dice Emery, que están vivas y tienen conciencia.
algunas de las naves extraterrestres, ¿no? También, dice Emery, fui parte de un movimiento en donde modificamos tejido agregando titanio. Este fue otro programa secreto en el que trabajó. Dice, es llamado integración ósea. Eso sería bueno lograr o alcanzar en algún punto, dice, porque es lo que nos llevó en los proyectos secretos, en los proyectos subterráneos, a decir, sí, podemos tener tejido y titanio juntos y podemos hacer que el tejido de tus huesos, por ejemplo, y el titanio se junten. Y imagínate, vas a ser alguien muy fuerte, dice Emery. Sería difícil para mí romper esa unión. Y si luego le añades células madre a esa unión y además un plasma rico en plaquetas, el cual incrementa la densidad del hueso hasta en algunos casos hasta por 10 veces. Imagínate, dice, tu propio hueso súper fuerte. En ese momento David Wilcock le dice, esto suena como Wolverine de las películas X-Men. Entonces, y continúa Emery diciendo, la integración ósea básicamente le hacía a estas placas protectoras de acero, ¿no? Las hacía muy fuertes, pero también tenía la super habilidad de curarse muy rápidamente, como el personaje de X-Men, como Wolverine. Y ese es el secreto, dice Emery. Eso es lo que todos quieren saber. ¿Cómo es que podemos evitar el tiempo de inactividad de alguien que está obviamente lesionado, ¿no? Y no solo para los programas de super soldados, de los que fui parte, dice Emery. Hablo de los programas de soldados de los cuales en realidad tú no escuchas. Los de más alto nivel del cabal, ¿no? Ciertas corporaciones tipo Majestic, en donde están tratando de revertir, por ejemplo, la edad. Y ahora que esta nueva proteína acaba de ser descubierta, la A2M o alfa-2 macroglobulina, dice, revirtieron el tiempo. Y ahora que eso ha salido, puedo decir ahora mismo que probablemente en 5 a 10 años quizás, o porque quizás le tome 10 años a la FDA, la Administración de Drogas de los Estados Unidos, dice, aprobar eso. Lo que esto hace es que es un inhibidor de la enzima, la enzima peptidasa. Lo que esto significa es que bloquea toda inflamación para que el cuerpo se pueda curar a sí mismo. Dice, por ejemplo, todo lo que necesitas para sobrevivir para siempre o por un largo tiempo al menos, ya está en tu cuerpo. El cuerpo humano tiene todo lo necesario. El problema es todos los campos magnéticos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente normal, ¿no? Por ejemplo, el Wi-Fi y las ondas celulares y los alimentos también, dice Emery, que consumimos. Todo está en realidad envenenado, los alimentos procesados. Así que todas estas cosas, dice Emery, nos producen inflamación. Y no importa si estás en un accidente de auto o tienes una enfermedad, cualquiera que sea el caso, todo empieza con la inflamación. Ahora, dice Emery, si puedo detener la inflamación, tu cuerpo se curará a sí mismo naturalmente. Por si acaso, dice Emery, yo no he descubierto el A2M. Solo fui parte de un proyecto que se especializó en eso. Así es como supe toda esta información. Y ahora estoy muy emocionado de que haya salido por fin para los civiles y está en todos sitios. Después Emery dice, fue muy gracioso cuando empecé, dice, mi trabajo, porque la entrada a donde yo iba era en los laboratorios Sandia, pero no estaba en su complejo, era otro pequeño edificio. Pero este pequeño edificio iba 30 pisos hacia abajo, subterráneo. Y cuando llegué abajo y me llevan por estos pasillos en mi primer día, dice Emery, recuerdo que estaba en esta pequeña habitación, casi como se ve en las películas, donde las habitaciones son todas blancas, con una pequeña mesa de acero y todos estos instrumentos allí. Y eres escoltado a este lugar y entras ahí y está ahí un pedazo de tejido. Y todo es con un sistema de aire presurizado, dice, positivo. Y voy
y te preparas, dice, como un cirujano, te pones tu traje, tu gorra, vas ahí y haces todas estas cosas. Y tienes que etiquetar, como cuando estás en una escuela de biología y trabajas con una rana, es lo mismo. Entonces comienzas a tomar muestras y dices, este es un músculo, esta es una lengua o lo que sea. Y estaba allí solo para etiquetar y tomar muestras pequeñas y ponerlas en estos frascos de diferentes tipos, los cuales después yo pasaba a través de un cajón en una pared y alguien más los tomaba del otro lado, y eso era todo. Así que básicamente estaba tomando muestras de tejido, de cualquier pieza de tejido que estaba allí. Algunas lucían como un salmón, como parte de un salmón, dice. Otras ni siquiera sabía qué eran, no puedo explicarlo. Pero después, cada 3 a 6 meses, obtienes una actualización de seguridad de un nivel superior. Así que me quedé haciendo ese trabajo, dice. Al principio las muestras eran cortes de tejido perfectamente cuadradas, con arterias, venas, nervios, solo que eran diferentes tipos de tejido. Diferentes tipos de tejido celular, quiero decir, dice Emery. Algunas veces podías encontrar cartílago en un área rara, otras veces podías ver material neuronal, pero siempre eran diferentes. Y luego las muestras comenzaron a hacerse más intactas, en donde ya podías tú decir, wow, esta es una mano. Y no puedo decir en este punto de qué eran. Y además no te permiten preguntar nada, solo haces tu trabajo y no hablas con nadie. Y así es, ¿no? Ese es todo el trabajo. No podía decirle nada a nadie, no podía decirle ni a mis amigos ni a mi familia, sino me matarían. Imagínate, dice, ¿cómo lucían estos tejidos? Imagínate, dice Emery, cada criatura en este planeta que tiene manos y sigue la evolución a 1.000 millones de años desde ahora, hasta que tenga la forma de un humano. Entonces, quizás en una de estas muestras puedes ver una mano muy pequeña y puede lucir como de una rana, pero es un poco diferente. Pero es una palma, tiene huellas digitales, tiene uñas. Podría ser algo como un mapache quizás también, pero ahora ya estamos hablando de que todo es diferente, luce diferente. Las muestras más fascinantes fueron las de los insectos gigantes, dice. Sus manos eran enormes. Y no solo eran tejido viviente, también había tejido de plantas. Así que tenían algunas cosas, dice Emery, que probablemente las estaban sembrando o las estaban creando en estos laboratorios y las estaban haciendo crecer, que incluía tejido de plantas y algún otro tipo de tejido viviente, el cual mezclarían con muchos tipos diferentes de tejidos híbridos, todo junto. Esto es muy conocido, dice Emery. Todo el mundo en los proyectos secretos sabe esto. Seguramente ya lo has escuchado, dice. Se lo dice a David. Han mezclado todo tipo de tejido animal, ADN, con humanos para ver lo que pasa. Como en la base de Dulce en Nuevo México. Todo ese tipo de cosas locas, ¿no? Y después empezaron a agregar y agregar y agregar más. Y cuando empezaron a obtener ya cosas de allá arriba, dice Emery, ahí es donde se puso todo raro. Así que sea o no extraterrestre, en ese momento yo no podía decirlo, porque sabía que podían inclusive hacer crecer o podían crear lo que sea en los laboratorios, lo que sea que eso fuera. Y después matarlo y cortarlo en pequeñas piezas y enviarlo a todos estos lugares, ¿no? Porque yo no era el único técnico haciendo este trabajo, habían muchos, dice. Con respecto a las instalaciones, Emery dice, son instalaciones subterráneas muy grandes que tienen múltiples lugares de entrada y salida, dependiendo de dónde vas a estar trabajando y en qué sección. Dice Emery que son instalaciones hasta de 100 acres con varios niveles, con muchas áreas diferentes, especiales, dedicadas a ciertas cosas. Algunas trabajan en energía de propulsión, otras en regeneración de tejido. Hay también toda un área médica y es en realidad como una pequeña ciudad, dice, con gente que vive ahí, que usualmente no sale a la superficie, todo es subterráneo, al menos que yo sepa, dice Emery.
Para mí, dice, que ya estaba viviendo en la base, era muy fácil porque solo montaba mi bicicleta hasta un pequeño edificio que podía ser quizás como una pequeña torre de estas que se usan para entrenar a los bomberos, ¿no? O algo así, que está en realidad en el medio de un área muy grande en la cual puedes, por ejemplo, estacionar 1000 carros, 1000 automóviles si quieres, y nadie va a sospechar nada. Entonces entras y tomas un elevador que baja y cuando el elevador se abre, entras a un gran pasillo y hay un corredor eléctrico que es como los que se ven en un aeropuerto, ¿no? Como las escalinatas de un aeropuerto, pero no es una escalera, es un corredor eléctrico. Y es muy, muy largo. Te puedes pasar en este corredor eléctrico, dice, por lo menos 10 minutos. Y además es muy rápido. Incluso te puedes sentar, dice, estás como en un túnel y te puedes sentar porque hay unas sillas en este corredor. Es un corredor, es todo blanco y tiene un techo como de mármol negro, dice, como ónix negro. Pero, dice Emery, no sé de qué material es, no sé si pueden ver a través de él, pero se ve diferente. Y el túnel no es tan grande, dice. Parece que el túnel hubiera sido hecho por uno de estos taladros que usan calor. Uno de estos que derrite la roca y la vuelve lava. Básicamente ellos hacen ahora estos túneles de lava, dice. Y hasta ahora lo están haciendo en todos sitios. Siguen haciendo túneles subterráneos para ir a cualquier lugar del mundo. Este corredor eléctrico, dice Emery, no tiene escalones. Es completamente plano, como dijimos, no es una escalera. Y está hecho de algún tipo de policarbonato. No puedes ver a través de él. No es transparente. Y puedes ir parado o sentarte en una de las sillas que hay ahí. Hay sillas sobre este corredor eléctrico. Dice, yo he visto todo esto mientras estaba en los programas en los años 90 y para esa época era algo muy fantástico, muy futurista. Cuando llegas al final del corredor, dice, hay unas puertas de vidrio sin marco, ¿no? Unas puertas sin uniones que se abren automáticamente. Y hay 2 estaciones ahí. Hay 2 estaciones, cada una con un guardia. Y si hay ya una persona en cada una de estas estaciones, tú tienes que esperar fuera de las puertas de vidrio mientras estén revisando a estas personas que están delante tuyo. Cuando hay una persona, como dijimos, de seguridad, un guardia en cada una de estas 2 estaciones. Te revisan, toman la impresión de tu palma y escanean tu retina también. Luego les muestras tu identificación, que es una tarjeta común, muy genérica. A veces te hacen preguntas, solo un par de preguntas, y a veces te dicen simplemente, ok, pase. Y mientras haces esto, tienen también ahí unos perros especiales, los cuales probablemente son entrenados o quizás híbridos, porque se veían un poco más grandes de lo normal. Lucían como una mezcla de pastor alemán, mastín y sabueso. Y estaban ahí los perros como en un compartimento, pero ellos te pueden oler mientras tú pasas. De hecho, no puedes pasar sin que te huelan. Siempre saben los perros que cuando una persona pasa, la deben oler. Y luego después pasas por 2 puertas más y ya estás en el área de los armarios. Y los armarios están separados, ¿no? Hay armarios para hombres y para mujeres. Entonces llegas a tu área donde está tu armario y te sacas la ropa y te pones unos enterizos sanitarios, unos trajes sanitarios como los que usan los doctores cuando van a operar. Después pasas a la siguiente puerta, la cual no tiene nada, solamente pasando la puerta hay una pared ahí, pero esto es otro corredor. Y hay una habitación a la derecha. Y ahí es donde están ya tus órdenes, dice, en esta habitación, ¿no? Es donde recoges tu folder y tu brazalete. Nadie te dice tus órdenes, usualmente solo están allí, dice. A veces están lo que llamamos los managers, porque hay algo que te quieren decir, algo especial, ¿no? Ellos saben de antemano que tú estás llegando, así que todos saben todo, especialmente ahora que ya te pusiste tu brazalete, dice.
Entonces tú entras y te dicen, si están los managers ahí, te dicen, tenemos esto y esto el día de hoy, y te van a informar y te van a decir, asegúrate que haces esto y lo otro. Y luego sales y hay unos guardias ya de blanco esperándote fuera de esta habitación y te escoltan. O si no están los guardias de blanco allí, puedes seguir las líneas de colores que hay en el piso. Es un corredor perfectamente blanco. Hay áreas de salas de operaciones presurizadas, dice. Parecen como si te subieras a un Jet 747, como un avión, porque las puertas para entrar son muy grandes y de forma hexagonal, y que se cierran, ¿no?, con un vacío. Y las líneas de colores en el piso están relacionadas, dice, con el área en la que vas a trabajar ese día. Y eso también te dice cuántas áreas hay, ¿no? Cada área puede tener de 30 a 50 salas de operaciones. Donde yo estaba había más de 50 pisos o niveles solo en el área médica. Y cada uno de estos pisos puede tener de 30 a 50 salas de operaciones. Así que ya se pueden imaginar el tamaño de estas instalaciones subterráneas. Ahora, con respecto al número de cuerpos extraterrestres, dice Emery, el número de cuerpos extraterrestres en las instalaciones debe ser inmenso. Y nunca vi repeticiones en las muestras en las que trabajé, siempre eran diferentes. Pero la pregunta en realidad es, ¿los creaban allí? Dice Emery, porque seguro también te pueden dar un par de cosas como desinformación, en caso de que algún día le hables al público. Y nadie te va a creer, por ejemplo, si dices que vi un reptiliano de 10 pies de alto siendo escoltado por un corredor. He visto, dice Emery, muchos seres híbridos, clonados y además impresos en 3D. Sea que estén conscientes o no, no lo sé. Porque también son muy buenos, dice, en los programas secretos con los efectos especiales, para confundir a los científicos o para amenazarlos si creen que están a punto de hablar con el público. Así que la mejor manera de amedrentarlos, dice Emery, de amedrentar a los científicos es mostrarles algo completamente horrible. Pero ahora los científicos saben que realmente existen para ese momento, ¿no? Pero, dice Emery, ¿realmente? ¿De verdad existen? ¿Es real? Hasta cierto punto, dice Emery, no lo sé. Solo porque lo veas o porque veas algo no significa que esto sea real. Y es lo mismo, por ejemplo, dice Emery, con los nuevos satélites que tenemos. Estamos proyectando cosas en el terreno, dice, por ejemplo, como un carro, o proyectando sombras también. Son sistemas de satélites que proyectan cosas que son palpables, dice, que lucen como si estuvieran allí, pero en realidad no están. Pueden, por ejemplo, utilizar un sistema de satélites para proyectar un carro, un automóvil con una sombra, e incluso lo puedes hasta tocar, pero no está ahí, no es real. Pero si caminas hacia ese automóvil proyectado, lo puedes atravesar. Pero es lo suficientemente palpable como para poner ese número de átomos en esa área y reflejar la luz, dice. Entonces, dice Emery, por eso para mí es muy difícil decir si vi esta nave o a este extraterrestre o este híbrido o lo que sea, ¿no? A menos que lo haya tocado o lo haya sentido, ¿no? Que haya tenido una interacción real con él y lo haya probado por sí mismo, ¿no? Dice Emery, he visto seres desde de 8 a 13 pies de alto, tan altos como 8 a 13 pies, e incluso seres tan pequeños como hasta de 22 pulgadas. Algunos de los que vi, dice, estaban vivos y algunos estaban como prisioneros también. Y esa es la razón por la cual me salí después de 10 años de los programas secretos, porque sentí que algo no estaba bien, dice. Porque uno de los cuerpos que me entregaron para autopsia que recibí aún estaba tibio. Así que supe obviamente que acababa de morir. Por eso es que renuncié, dice, y me salí del contrato y mantuve mi boca cerrada por muchos años. Así que un cuerpo tibio, dice Emery, significaba que había sido asesinado justo antes que me lo entregaran para la autopsia.
Pero, dice Emery, también he visto extraterrestres vivos cara a cara. O algo que era como un extraterrestre, o un híbrido, o un clon. O un individuo clonado de un ET, puede ser también. Pero regresando a las líneas de colores en el piso, no olvidemos, dice Emery, que cada corredor tiene los tipos de seguridad, estos guardias vestidos de blanco. Dice, nunca los vas a dejar de ver. Están en todos los corredores, que son muy muy largos. No hay realmente en ninguna parte de la base hay un área privada. Cuando llegas, tienes que pasar por... Cuando llegas a la sala de operaciones donde vas a trabajar, tienes que pasar primero por el área presurizada para ponerte tu traje. Es un área limpia o estéril. Hay como una parte, una sección de aire sellado entre la puerta de entrada y la sala de operaciones. En esta área hay 2 técnicos con 2 guardias, también 2 soldados, los 2 de blanco. Entonces tú llegas como científico, te pones tu traje, que es como un traje especial muy ligero, como un traje espacial, perdón, muy ligero, como los vistos en las películas. Esto encima del traje que ya se había puesto al entrar a la base, ¿no? Este es otro traje que se pone encima, como un traje espacial. Tienes tu propio, dice, tanque de oxígeno, pero no lo cargas. Tú no tienes que cargar nada. En realidad tu tanque de oxígeno está en la pared. Todo el traje que uno usa se ve como un traje espacial, pero es muy ligero. Uno lo conecta a la pared para recibir oxígeno. Está hecho el traje como de una sustancia, de un tejido de poliuretano, dice. Es impermeable y completamente sellado al aire. Tienes tu propio aire dentro del traje reciclándose. Y tienes también dentro del traje tu propio sistema de comunicación. Te puedes comunicar. Y los guantes que usan en estos trajes, dice, son los mismos guantes que usamos en cirugía. Muy ambidiestros y esterilizados. Y algunas veces, dice, tienes que usar ciertos guantes que están hechos de otra cosa, otro material que no conozco, porque no quieren que ciertos látex o cosas que no sean látex toquen o en realidad destruyan lo que sea que vas a tocar. Así que hay diferentes tipos de trajes para diferentes tipos de autopsias. Y a pesar que tienes el traje puesto y el traje sellado, dice, puedes escuchar a otras personas si es que quieren hablar contigo, incluso si fallara el sistema de comunicación. Con respecto a la sala de operaciones, dice, no tiene uniones, todas las paredes, todo alrededor tiene como un tinte blanco rosado. Y es como un óvalo, toda la sala es como ovalada. Y de todas las paredes, dice Emery, pueden salir como diferentes secciones, como cajones. Y estas secciones son todas diferentes, dice. Por ejemplo, el cuerpo puede estar a veces en una bandeja que sale de la pared. Y otra sección de la pared se abre y sale también como una sección que va a sostener, como una bandeja que va a sostener todas las herramientas que necesitas para hacer el trabajo. Lo que seas que estés reuniendo o probando. Con respecto a los tejidos, dice Emery que al principio los tejidos que le daban eran como del tamaño y forma de un filete de salmón, como hemos dicho hace un rato. Pero con el tiempo, dice Emery, tuve muestras como hasta de un brazo y una mano enteras. Y después hasta cuerpos enteros inclusive. El tiempo en que ocurrió todo esto y se fue desarrollando tomó más o menos unos 16 meses. Dice Emery que cada 3 a 6 meses tienes como dijimos anteriormente también, una actualización de la autorización de seguridad. Dice, de un nivel más alto, si te portas bien y mantienes tu boca cerrada, obviamente. Todo esto pasa muy rápido porque tienen a mucha gente, dice. Y realmente yo quería aprender, estaba muy cautivado por esta actividad, dice Emery. Así que hice todo lo que me pidieron y cada vez las cosas se pusieron más y más extrañas y me daban cada vez mejores muestras, dice. Y todo esto era también un poco frustrante porque no te permiten preguntar nada.
de dónde es la muestra, cómo la obtuvieron. Solo estás ahí para tomar las muestras que tienes que tomar y salir. Y cuando empezaron a venir los cuerpos, probablemente después de 10 meses, dice, eran solo partes de cuerpos, no cuerpos enteros. No hubieron cuerpos enteros hasta casi el final de mi trabajo, dice, cuando me salí, porque supongo ya me ponía muy emotivo al respecto. El primer cuerpo parcial que recibí, dice Emery, tenía la piel de un color como el de los leopardos. Era el torso de un ser. Lucía como que hubiera explotado, dice. Tenía piel como de reptil y partes normales de un cuerpo, como las que tenemos dentro nuestro. Así que, dice, vi, por ejemplo, dentro del torso había un vaso, un corazón, un pulmón. Y la cara estaba muy, muy distorsionada y destruida, dice. Así que no puedo decir cómo era su rostro. Pero tenía una estructura de huesos normal, perfecta como la nuestra. Su piel era, dice, eso sí, su piel era muy hermosa, era de un azul iridiscente, pero con manchas como de un leopardo. Me recordaba, dice, cuando crecí en los Everglades, que es esta zona del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Me recordaba a las ranas leopardo que llaman, que tienen estos círculos, ¿no? Y a las plumas de pavo, por ejemplo, ¿no? Mezclados, los colores. Era una piel muy suave, dice. Y la primera vez que recibí este cuerpo parcial estuve en shock. Todo el tiempo, dice, que estuve haciendo este trabajo, estuvieron siempre midiendo mi presión arterial. Medían cómo yo reaccionaba, así que me mantuve tranquilo cuando me dieron este cuerpo parcial. Y no me preguntaron, hey, ¿estás bien? No, nada, porque solo debía operar en una parte del cuerpo. Así que él se mantuvo tranquilo. Dice Emery, no, solo tenía que tocar cierta parte del cuerpo para sacar ciertas muestras. Y él, dice Emery, yo quería saber más, porque hay ciertos tejidos, dice, me di cuenta que son de clones, en lugar de ser extraterrestres reales o de humanos, ¿no? Y el tejido de los clones, dice Emery, no es tan fuerte como los que ellos crean. Nuestro tejido, dice Emery, es realmente fuerte. Pero también depende de cuánto tiempo han estado estas muestras, ¿no? Estos cuerpos han estado muertos, o cuánto tiempo también han estado congelados, ¿no? O en cualquier condición en la que los hayan mantenido. Pero dice Emery, cuando recibes muestras frescas, a veces te lo dicen, a veces no. Te das cuenta que estas muestras, dice, de estas muestras, cuáles son las que son falsas. Porque son como más desmenuzables. Esto significa que si tratas de sacar algún tejido, alguna parte de la muestra, esta prácticamente se derretirá. Es una dinámica muy interesante la relacionada a los tejidos, dice. Emery también dijo en una parte de la entrevista, dice, decidí salir a la luz después de una década de darle información a David Wilcock porque pensé que todo esto no dependía de mí. Yo soy muy neutral, dice. No veo mucho de estos programas para no dejarme influenciar por nada. Y recientemente, dice Emery, en ese momento se quiebra, ¿no? Como que empieza a llorar. Parece que recuerda algún hecho traumático. Dice, recientemente he vivido cosas muy violentas, ¿no? Y en ese momento de la entrevista se ven algunas fotos del accidente de auto que sufrió Emery. Tengo mucha suerte, dice Emery, de haber sobrevivido. Me han disparado, me han acuchillado, me han atacado y me han golpeado a 3 agentes. He pasado muchas cosas, pero no creo que haya sido por todas estas cosas de extraterrestres, dice. Creo que cuando supieron que me metí con la energía libre, realmente se enojaron. Ahí fue cuando perdí todo. Entraron a mi casa, destruyeron la reja de entrada a mi propiedad, la cerca, que tenía inclusive partes de concreto y en las cuales tenía muchas cosas almacenadas, dice también. Cortaron incluso las paredes de madera de su casa, las abrieron en donde tenía él cajas de seguridad, cajas fuertes y otras cosas ocultas, otros documentos y cosas ocultas, las cuales solo
podías saber que estaban ahí usando satélite, dice. Esta gente definitivamente tenía imágenes perfectas de satélite porque yo sé sobre estos satélites muy bien, dice, y las cosas que pueden hacer con ellos. Con estos sistemas de satélites, dice Emery, que pueden ver inclusive dentro de cada ladrillo y dentro de cada pared de una casa. Y con esta información culminó la primera parte de la extensa entrevista que le hizo David Wilcock a Emery Smith en el show de Gaia llamado Cosmic Disclosure. Y bueno, esta transmisión ya se extendió hasta 45 minutos, así que vamos a dejar esta transmisión solamente allí. Esperamos poder tener las siguientes partes de la información que ha dado Emery muy pronto. Vamos a tratar de darles la mayor cantidad de información posible de todas estas entrevistas. Como dijimos, la información es muy extensa y toda la información que Emery ha dado, no solo en Cosmic Disclosure, sino en otras entrevistas también, como por ejemplo en Fade to Black, el programa de radio de Jimmy Church y otras más. Hay muchísima información que vamos a estar tratando de compartir con ustedes, amigos que no hablan inglés, para, digamos, crear un poco más de conciencia y también hacer que, ayudar, digamos, a que de repente gente de habla hispana que tiene información de este tipo y que tiene temor de hablar, se anime a hacerlo. Puede ser también que en algún país de Latinoamérica o en algún país de Europa haya gente de habla hispana que sepa qué está ocurriendo o que haya trabajado y que sean también probablemente denunciantes que quieran hablar. Así que esperemos que todo esto cree conciencia y haga fácil que otros denunciantes puedan salir y hablar al público y dar su testimonio de qué es lo que han vivido durante estos programas secretos, estos trabajos que han hecho para las corporaciones que están manipulando todo este tipo de tecnología e inclusive cuerpos de extraterrestres siendo sujetos a autopsias. Muchas gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video, síganos en Twitter y en Facebook y nos encontraremos en la próxima transmisión. Como siempre, muchas gracias y hasta entonces.